Mis amados, damos gracias a Dios por este maravilloso día en el cual pues podemos continuar con este estudio acerca del tabernáculo de Moisés. Tema fascinante, un tema que de alguna manera nos va a traer una gran enseñanza. Así que les pido por favor que me acompañen, ¿verdad?, en una pequeña oración, pidiéndole a nuestro Dios como siempre que tome control de este tiempo, que sea Él el que nos ayude, ¿verdad?, a desarrollar este precioso estudio bíblico y sobre todo pues que podamos aprender algo acerca de las Sagradas Escrituras. Amado Dios y Padre, en esta preciosa mañana, Señor, venimos delante de ti, Señor, para darte gracias por este maravilloso tiempo, Dios, que tú pones en nuestras vidas. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, haciendo algo maravilloso, Padre, alrededor de cada uno de nosotros, que seas tú guiándonos, que seas tú trayendo, Señor, este tiempo de provisión. Y que tu santa palabra, Señor, sobre todo nos ayude, Padre, a poder tener, Señor, este tiempo de aprendizaje. Permite, Dios, que de alguna manera podamos tener en nuestros corazones, Señor, esta maravillosa lectura y que de alguna manera podamos entender, Señor, que tú tienes, Padre, un completo control sobre cada uno de nosotros. Que sea tu palabra, Señor, dándonos, Padre, esa estructura, dándonos, Señor, de alguna manera, Padre, esa capacidad, Señor, para poder tener ese conocimiento, Padre, que solamente viene de ti. Que tu Espíritu Santo nos envuelva y nos permita, Señor, desarrollar este tema en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Pues vamos a hacer una pequeña síntesis de todo lo que hemos visto. Hemos hablado del libro del Éxodo, ¿verdad? Desde el capítulo 1, cómo de alguna manera el nacimiento de Moisés se realizó, cómo de alguna manera se pudo llevar a cabo esta peregrinación por el desierto, cómo el Señor supo dar ese alimento a este pueblo que aunque estaba murmurando, que se sentía inconforme, el Señor, como ese Padre todopoderoso que es, nos estaba dando ese alimento a través del maná. Estuvo dando codornices también, de alguna manera, que pudieran estar ahí en medio de nuestra vida. Entonces el Señor está trayendo esa provisión, el Señor está trayendo precisamente esa oportunidad para que usted y yo pudiéramos, ¿verdad?, conocer esta preciosa historia. Usted ya sabe, Jetro se encontró con Moisés, Moisés pudo decirle toda esa provisión maravillosa que de alguna manera el Señor pudo dar, ¿verdad?, alrededor de nosotros, un testimonio de cómo Él siempre hace todo lo necesario con cada una de nosotras, como madres, como hijas, como suegras, como hermanas, ¿verdad? Cómo el Señor proveyó en este desierto todo eso, y cómo Jetro, sabiendo que él era un hombre que había sido elegido por Dios, nunca se imaginó, ¿verdad?, todo lo que de alguna manera Moisés vivió. Cómo de alguna manera vinieron esas leyes, cómo vinieron esas tablas de la ley, cómo de alguna manera él quiso establecer a personas que fueran honorables como jueces, ¿verdad?, como personas de alta categoría que pudieran ayudar a resolver los conflictos para que Moisés no estuviera tanto tiempo involucrado, ¿verdad?, en la solución de situaciones que de alguna manera eran menores. Como de alguna manera Dios habla a través del monte Sinaí, cómo da la ordenanza, ¿verdad?, de que Aarón y Moisés pudieran acompañarle, y cómo de alguna manera delimita esa área. Leyes como los 10 mandamientos, cosas que hasta el sol de hoy están vigentes, y cómo de alguna manera Dios de su propio dedo escribe, ¿verdad?, esta legislatura, cómo habla sobre la ley de los esclavos, la ley de violencia, la restitución, la responsabilidad de las leyes humanitarias,
cómo habla precisamente de esas 3 fiestas que el Señor quería que se realizaran, cómo de alguna manera envía una columna de fuego para guiarlos por la noche y una nube que les protegiera precisamente de la temperatura durante el día, cómo envía también a un ángel que pudiera guiar este caminar, cómo de alguna manera Moisés y los ancianos, ¿verdad? Tienen esa ordenanza por medio del Señor para poder realizar este trabajo, cómo de alguna manera se da esa ofrenda para el tabernáculo, cómo reciben la instrucción para guardar ese maná, ¿verdad? Que fue uno de los alimentos divinos que el Señor hizo descender del cielo para ese pueblo, para que pudieran comer. Como hablamos del arca del testimonio, esa arca que de alguna manera estuvo siendo realizada. Aquí tengo una vez más esta arca del testimonio, los 2 ángeles, y aquí está guardada precisamente la tabla de los mandamientos y la vara de Aarón, que en algún momento vamos a hablar de ese tema fascinante, por supuesto, de cómo esa vara florece y da fruto en manos precisamente de este hombre que había sido elegido por el Señor para hacer cosas grandes. Todas las personas que se llaman Aarón tienen una misión muy especial y de alguna manera tienen un llamado muy especial también. Ojalá que puedan cada una de las personas que tienen nombres bíblicos poder saber perdón, a qué se refiere, ¿verdad? Cada nombre, qué significa cada nombre. Y habla también precisamente de la mesa del pan de la proposición. Como de alguna manera en esta mesa se estaba dando a conocer ese maná. ¿Se acuerdan que ya en algún momento, perdón, ya en algún momento habían ellos tratado de buscar la manera de guardar una cierta provisión de ese pan? Y cómo de alguna manera Dios había permitido que ese fuera un testimonio. ¿Se acuerdan que decía para las futuras generaciones? Perdón. De alguna manera Dios estaba estableciendo alrededor de cada uno de ellos un mandamiento para que nosotros como generación futura pudiéramos saber de ese milagro de la alimentación a través del maná en ese desierto. Hablábamos del candelero de oro, que también por aquí lo tengo. Habla precisamente de cómo ese candelero estaba formado. Si ustedes ven, estaba hecho completamente en oro. Creo que por aquí tengo, aquí está, la mesa de los panes. Entonces, prácticamente estamos hablando de lo que el Señor constituyó, ¿verdad? Delante de su creación. Y aquí, ¿verdad? El tabernáculo, que es el tema que vamos a poder realizar esta preciosa mañana, de cómo de alguna manera el Señor abrió, ¿verdad? Este territorio, cómo fueron seguidas todas las instrucciones que el Señor daba. Entonces, este es el tema de hoy, el tabernáculo. Quise hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto y vamos a dar lectura precisamente. Recuerda que estamos en el libro del Éxodo, en el capítulo 26. Vamos a dar inicio esta preciosa mañana. Y la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dice así: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa, con cariño. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Eran realmente cortinas muy anchas, pero era una manera de poder seguir, ¿verdad?, toda esta estructura que el Señor había dado. Dice, 5 cortinas estarán unidas, una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra, y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la cortina que está en la segunda unión.
Las lazadas estarán contrapuestas la una con la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para la cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Imagínense, estaba el Señor dando aquella instrucción de qué era lo que se tenía que guardar. ¿Recuerda usted que había dicho que le pudieran guardar el oro, la plata, el bronce? Habían también pieles, ¿verdad? De reses teñidas de rojo, ¿se acuerda? Las pieles de las cabras también teñidas de rojo. Todo esto eran elementos que iban a precisamente conformar este tabernáculo. Dice, harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas una con otra. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la sexta cortina enfrente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión y 50 lazadas de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobre en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra. A lo largo de las cortinas de la tienda colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también la tienda una cobertura de pieles carneros teñidos de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás también el tabernáculo tablas de madera de acacia, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio de anchura. 2 espigas tendrá cada tabla, para unir cada una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para las 2 espigas y 2 basas debajo de la otra tabla para 2 espigas. Al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas. Y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de la tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en 2 ángulos posteriores, los cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por un alto con un gonce. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de la tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te he mostrado en el monte. También harás un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre las basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí el velo adentro. El arca del testimonio y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca de testimonio del lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo y candelero frente a la mesa del lado sur.
del tabernáculo y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubiertas de oro serán, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. ¿Qué le parece? Estas son las instrucciones precisamente del tabernáculo. Y aquí tenemos precisamente esta imagen que quiero compartir con ustedes. Esta es prácticamente la entrada del tabernáculo. Aquí vemos en este pequeño dibujo lo que son las reses. Aquí, si ustedes pueden ver, quiero ver si la puedo ampliar. Aquí hay una de los cabritos. Estas serán las mesas de sacrificio. Mire qué bonito. Quiero decirles que aquí hay 60 columnas alrededor del tabernáculo. Y esas pieles que estaban ellos pidiendo que fueran pieles ¿cómo se llama? En color rojo, eran precisamente como cortinas que estaban dividiendo precisamente esta parte de acá, ¿verdad? Entonces aquí este dibujo no debería de tener estos telones en blanco, deberían de ser en rojo, porque para eso eran. Entonces aquí tenemos precisamente donde se desarrollaban los sacrificios, ¿verdad? Aquí mataban las reses y aquí colocaban la sangre, ¿verdad? El holocausto. Y aquí tenemos el lavatorio. Este era un elemento que estaba desarrollado en bronce. Aquí las personas se lavaban las manos. Obviamente aquí, en este territorio de aquí, eran los levitas, los de la tribu de Leví, los que podrían estar. Ya en un ratito más le voy a dar un poquito más de antecedente con relación a eso. Pero eso era el tabernáculo, ¿verdad? Después, precisamente de este lavatorio, está lo que es el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio. El atrio prácticamente es toda esta parte de acá. El lugar santo y el lugar santísimo prácticamente lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Esta última parte de acá. Entonces, cada uno de estos elementos, hermanos, es bien importante que lo tomemos en cuenta, porque estas personas no podían tener acceso a todo lo que era precisamente ese tabernáculo. Habían ciertas personas que estaban destinadas para cada uno de los lugares. Entonces, en este caso, en el atrio y en este lugar donde se hacían los sacrificios estaban los levitas. Luego, los sacerdotes eran los que llegaban hasta el lavatorio, se lavaban sus manos, se lavaban sus pies, eran sus vestiduras prácticamente blancas, porque era una manera de poder presentarse como ofrenda ¿cómo les puedo decir? Como de pureza. Eran hombres que llevaban sus vestiduras blancas, pero también su actitud, su corazón, sus sentimientos, sus pensamientos eran realmente de acuerdo a lo que el Señor quería. Se lavaban las manos y los pies como una señal de pureza. Significaba que todo lo que fueran a tocar y por donde fueran a caminar, ellos se iban en completa integridad. En este tiempo, el Señor quiere que nosotros lleguemos así también a ese lugar santo y a ese lugar santísimo, que puede ser, como se los dije en algún momento, ese lugar de intimidad donde usted puede hablar con Dios, donde usted puede derramar su vida delante de la presencia del Señor. Es eso lo que Dios quiere, que seamos hombres y mujeres con esa convicción de poder llegar a ese lugar santísimo con transparencia. Habla también precisamente de lo que es el altar de bronce, y quiero leérselo. Dice: habrá también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Será cuadrado
Dice el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y los cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus gáfilos y sus braseros harán todos los utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce, de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a los 4 esquinas. Y podrás dentro del cerco del altar abajo y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán en los anillos y estarán aquellas varas de ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco, dice, de tablas de madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Prácticamente el Señor está encomendando una misión. Y Él quiere que cada elemento que forme parte del tabernáculo tenga precisamente una estructura de acuerdo a lo que Él le había mostrado. No lo quería de menor calidad, lo quería tal cual Él se lo había dicho precisamente a Moisés. Quiero compartir lo que significa el atrio. Dice el atrio del tabernáculo. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Estamos hablando del capítulo 27 del verso del 9 en adelante. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Si ustedes ven, todo era realmente de la misma manera, el mismo diseño, con las mismas estructuras, con las mismas medidas. Recuerden que este tabernáculo estaba siendo elaborado para ser llevado por todo ese camino del desierto, 40 años. Entonces, ¿qué significa esto? Que todas esas estructuras no eran estructuras que estuvieran fijas completamente, sino que estaban diseñadas para poder ser desmontables y poder ser llevadas a otros lugares. Dice el versículo 12, el ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10, con 10 basas. Y el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado 15 codos de cortina, sus columnas 3 con 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos azul, púrpura, carmesí, lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4, con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata. Sus capiteles de plata y sus basas de bronce. Todo esto tenía que ser tal cual se le había mostrado a Moisés. Dice la longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 para el lado y 50 para el otro lado. Y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio estarán de bronce. ¿Qué le parece? Vamos a hablar también del aceite. ¿De cuál aceite, hermana Karina? Del aceite de las lámparas que se utilizaron dentro del tabernáculo para servir precisamente de luz. Recuerden que en el tiempo anterior lo único que se hacía era usar aceite de oliva, que era el que se cultivaba y era el que se procesaba artesanalmente. Recordemos, el pueblo de Israel estaba lleno de artesanos, estaba lleno de personas que supieran coser ropa. Habían zapateros, habían realmente modistas, ¿verdad? Personas que pudieran hacer ropas para hombres, para mujeres. Habían personas que se encargaban precisamente del área de alfarería. Habían personas que podían trabajar todo tipo de materiales. Habían personas que podían hacer los zapatos. Habían personas que podían trabajar absolutamente todo. Y qué favorable era saber que estas personas estaban preparadas precisamente para poder hacer un tabernáculo con las especificaciones que Dios quería. Dice el
capítulo 28 del Éxodo, las vestiduras de los sacerdotes. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano y tus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiú, Eliezer y Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán sobre estas el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues estas vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, tus hijos, para que sean mis sacerdotes. Mire qué cosa tan maravillosa. Dios siempre va a premiar a las personas que tengan un corazón puro. En este caso, tanto Moisés como Aarón eran hombres que realmente Dios tenía en alta estima. Pero ¿por qué era? No era porque Aarón anduviera con Moisés, era porque también la conducta y la rectitud de Aarón le permitían ser un hombre de Dios. Entonces le está pidiendo que le hicieran un traje, pero con especificaciones. Un traje no como cualquier otro traje. Los hombres y mujeres de Dios visten de acuerdo al reino que representan, a eso se refiere. Y dice, y harán el efod de oro azul, púrpura, carmesí, lino torcido de la obra primorosa. Tendrán 2 hombreras que se junten en los 2 extremos y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Qué le parece? Dice el versículo 9 del capítulo 28, y tomará 2 piedras de ónice, que era una piedra semipreciosa, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos, de obra, de grabador, de piedra, como grabados el sello. Harás grabar los 2 piedras con nombres de los hijos de Israel, y les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras de éfod. Las piedras memorables a los hijos de Israel y Aarón llevarán los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Haz pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, para los cuales en forma de trenza fijarás en los cordones de forma de trenza de los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra de éfod, el oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Serás cuadrado doble de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, 1 hilera de piedra sárdica, 1 topacio y 1 carbucio, y la segunda hilera 1 esmeralda, 1 zafiro y 1 diamante. ¿Qué le parece? Y la tercera hilera 1 jacinto, 1 ágata y 1 amatista, la cual hilera de 1 berilo, 1 ónice y 1 jaspe. Todos estarán montados en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres como grabaduras del sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales podrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones de los 2 engastes, y fijarás a las sombreras de éfod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales podrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del éfod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 sombreras de éfod, hacia abajo delante de su juntura sobre el cinto de éfod. Y juntarán el pectoral por sus 2 anillos a los 2 anillos de éfod con un cordón azul, para que esté sobre el camino del cinto de éfod.
y no se separe el pectoral de éfod. ¿Qué le parece? Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. ¿Qué le parece? Esto significa que Aarón llevaba toda su familia incrustada en ese pectoral que era como una coraza, ¿verdad? Pero está hablando de oro incrustado con piedras preciosas. Eso es lo que somos nosotros ante el Señor, representantes de nuestra familia. Y es ahí donde nosotros como cristianos tenemos que tener una buena conducta para que nuestra familia se desarrolle. Precisamente en esa misma conducta delante de los ojos del Señor, que estemos limpios, que estemos libres de malos sentimientos, de malos pensamientos, que vayamos al encuentro del Señor cada día a través de la oración, pero que nos conduzcamos con esa misma limpieza, que nos permita precisamente que no solamente nosotros seamos cubiertos de esa gracia de Dios, sino también nuestras familias. Dice el versículo 30, y pondrás en el pectoral de juicio Urim y Tumim, para que estén sobre un corazón delante de Jehová. ¿Qué le parece? Recuerde que todas esas palabras las vamos a estar revelando cada vez que las podamos encontrar, para que usted sepa qué significa todo esto. Dice, y en las orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro es una granada, otra campanilla de oro es otra granada y otra orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido como entre al santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Recuerden que cuando ellos llegaban, ¿verdad? Precisamente hasta este lugar, había un lineamiento, había una regla, y ellos era que los sacerdotes entraban hasta cierto lado, pero aquí el Señor le está permitiendo a Aarón llegar hasta un lugar de privilegio. No eran todos, eran los elegidos del Señor, porque si alguien entraba a ese lugar y no estaba autorizado, él moría en el instante, porque así es como Dios actúa. Dios pone límites. Cuando usted pasa los límites, ya usted sabe lo que significa. Dice, y harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura del sello santidad a Jehová. Yo recuerdo que en una parte de la Biblia dice que Dios descenderá, Jesús descenderá, ¿verdad?, del cielo, y que va a traer un cinto que diga también santidad a Jehová. Y la santidad, hermanos, no solamente es no realizar situaciones, ¿verdad?, de índole sexual, sino también que nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro amor a los demás se manifieste conforme a lo que Dios quiere. Dice, y le pondrás un cordón azul y sobre esta la mitra. Por parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre frente a Aarón, y llevarás a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado, en todas las santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. ¿Qué significa? Que Aarón tenía esa potestad. Era poder estar tan bien delante del Señor que Él pudiera ofrecer un holocausto por las personas que se habían portado mal. Entonces yo siempre les digo, tengo muchas personas que son conocidas, que tienen nombres bíblicos. Busquen el significado. Qué maravilloso es saber que cada nombre tiene algo tan especial. Imagínense, Moisés era un libertador. Todos los que se llaman Moisés son hombres que son escogidos por Dios para llevar a cabo una misión muy poderosa. En este caso, Aarón
las que se llaman Esther, los que se llaman Daniel, los que se llaman Jesús. Busquemos honrar a Dios hasta con eso, con esos nombres. No ha sido en vano que sus padres les han puesto nombres tan bonitos. Es porque son hijos e hijas consagradas a Dios y su nombre lo dice. Dice, y bordarás una túnica de lino y harás una mitad de lino, harás también un cinto de la obra del recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas también, les darás cintos y les darás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón, a tu hermano, a los hijos de él, y los ungirás y los consagrarás y los santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y no mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. ¿Qué le parece? Maravilloso. No solamente escogieron a Moisés, no solamente escogieron a la familia de Moisés, no solamente escogieron a Aarón, no solamente escogieron a la familia de Aarón. Dios le da oportunidad a todos para que con sus dones, con sus talentos, con lo que Dios ha puesto dentro de nosotros podamos honrarle. Y estamos llamados a eso, a poder trabajar en función de lo que Dios hace con nosotros. Por eso no busquemos hacer cosas que no es, para lo cual no estamos llamados. Cada persona tiene su misión y qué bonito va a ser llegar ante los pies del Señor un día y que el Señor nos lea lo que de alguna manera hicimos bien. Pero qué triste va a ser que usted sus dones y sus talentos los haya enterrado toda la vida y llegue con entierros al Señor. Qué triste. Entonces el Señor aquí nos hace ver que cada uno tenía una función, una misión, y eso era en base a lo que Dios había puesto en el corazón de ellos. ¿Qué le parece si le damos gracias a nuestro Dios y podemos precisamente terminar esta oración? Vamos a seguir precisamente con esta parte. Tenemos mucho todavía, pero ya estamos en la parte media, ya estamos en lo que es el tabernáculo. ¿Qué le han parecido estos estudios? Yo sé que han sido de mucha bendición. Yo me siento gozosa porque estamos aprendiendo juntos y una de las tareas que Dios ha puesto precisamente en mi corazón es poder enseñar su palabra. No lo sé todo, pero lo poquito que yo sé quiero compartirlo con usted. Amado Dios y Padre, en esta preciosa mañana, Señor, venimos ante tu divina presencia para darte gracias por este tiempo maravilloso. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, tomando control, Padre, de este tiempo, que seas tú llenando de conocimiento, llenando de vida y llenando de esperanza, Señor, la vida de mis hermanos. Permite, Dios, en el nombre de Jesús, que podamos, Padre, llevar, Señor, un tiempo, Señor, de reflexión, pero también de aprendizaje a mis hermanos. Todo esto te lo damos como una ofrenda fragante a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. No se olviden, mis amados hermanos, de darle like, de suscribirse, de colocar en la campanita de notificaciones todas las notificaciones para que cada vez que estemos subiendo un video a usted le aparezca una pequeña banderita en su teléfono y que usted sepa que ya tenemos un video nuevo en nuestro canal que honra y glorifica solamente al único que puede ser alabado, glorificado, bendecido, adorado, idolatrado, nuestro Dios poderoso. Bendiciones.